por este momento, ¿sí? El hermano Jorge ya está orando por la palabra de Dios, pero preparemos nuestro corazón, hermano. El Señor quiere ministrarnos de manera muy especial en el día de hoy. Señor, te pido que tú estés tomando mi vida, mi corazón, mi mente. Quiero ser un instrumento, Señor, en tus manos para poder adorarte, para poder compartir con el pueblo del Señor este mensaje, esta palabra. Como dice este cántico, queremos alimentarnos, queremos comer, Señor, de ti. Porque tal vez hemos venido con necesidad, hemos venido con hambre. Pero tu Espíritu Santo, Señor, está en medio de nosotros para levantarnos, para fortalecernos y para comer ese rico alimento, esa rica comida que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Hay hermanos y hermanas que tal vez han venido con un montón de necesidades, con un montón de dificultades y necesitan en este día fortalecerse. ¿Qué mejor que tu palabra? ¿Qué mejor que tus promesas que están preparadas para nosotros? Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu. Eres nuestro deleite. Nos deleitamos esta mañana en ti. Nos deleitamos en tu presencia. Nos deleitamos en tu Espíritu, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Nos alimentamos de tu palabra. Necesitamos comer de ti, Señor. Sabemos que Satanás se levanta. Sabemos que el diablo está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero hay una iglesia que se levanta en fe. Hay una iglesia que cree al Dios Todopoderoso. Hay una iglesia que le cree. Y tú y yo nos levantamos, nos sentamos a la mesa. Como decía nuestro hermano, somos reyes y reinas. Y nos sentamos a la mesa para que tú nos des el alimento que estamos necesitando. Padre, yo ato y paralizo toda obra que el enemigo ha querido traer en contra de esta iglesia, en contra de esta congregación. Declaramos libertad. Libertad para gozar, libertad para adorarte, libertad para alabarte, libertad para glorificar tu nombre. Eres nuestro deleite, Señor, lo declaramos. Nos deleitamos, dice la palabra, deleítate. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo me deleito en ti. Yo me deleito en ti, Señor. Porque tú me has amado. Deleítate, hermano, hermana, en este día, en este hermoso día. Deleítate. Deleítate. Hoy es el mejor día del año. Proclama cada día en ti. Hoy es el mejor día. Porque es el día que tú me diste para mí, Señor, para disfrutar. Señor, gracias te damos, declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Tome su lugar, hermanos. Mateo capítulo 27, acompáñenme allí. Verso 50. Gloria a Dios. Mateo 27, verso 50. La mesa está servida para lo que nuestro papá nos quiere dar. Dice Mateo capítulo 27, versículo 50. Vamos a leer hasta el versículo 52. Mas Jesús,
habiendo otra vez clamado a gran voz, dice la palabra que Él entregó el Espíritu. Y sucedieron algunas cosas cuando Él entrega el Espíritu, o sea, cuando Él muere físicamente. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, dice la palabra de Dios, se levantaron. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Todos nosotros sabemos, hermanos, porque cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos todos los milagros que Jesús hizo en vida. ¿Verdad? Enfermos sanarse, ¿verdad? Endemoniados liberarse, paralíticos poder andar, los sordos oír, los ciegos ver, los mudos hablar. Y tantos milagros que el Señor hizo de sanaciones de las personas. Pero aún el mismo Señor Jesucristo, aún en el momento de su muerte, no solamente Él hizo milagros en vida, sino que también podemos ver que Él hizo milagros aún en su propia muerte. En el mismo momento que Él muere, vemos todos los milagros que sucedieron referentes a la creación. ¿Verdad? Dice que la tierra tembló, hubo un temblor en el planeta, incluso las rocas se partieron, ¿verdad? Y dice que también un montón de sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos, de personas creyentes en ese momento, ¿verdad? Al morir Jesús se levantaron de sus tumbas, obviamente resucitaron de entre los muertos, obviamente que después volvieron a morir, porque el único caso de resurrección para no volver a morir fue el caso de Jesús. Todas las personas que han resucitado, como Lázaro, que el día miércoles estuve hablando sobre ese tema, y todos los que resucitaron, todos los personajes bíblicos que resucitaron en la Biblia, volvieron a morir. El único que murió, resucitó para no volver a morir, cuando dicen gloria a Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero hay un punto particular que yo quiero compartir con ustedes aquí, que ya hace en varias oportunidades, en otras oportunidades ya lo compartí, que no lo debemos considerar, hermano, con rapidez ni con ligereza. Es el punto del versículo 51, la primera parte, que dice que el velo del templo se rasgó en dos, y dice que la rasgadura de este templo fue desde arriba hacia abajo. El velo era una cortina muy grande que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era una separación que había. El lugar santísimo, todos nosotros sabemos que era un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Allí se manifestaba la gloria de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez en el año para que Dios lo ministrara al sumo sacerdote y le diera directivas. Y luego de esa directiva, el sumo sacerdote fuera y le diera el mensaje o le diera la bendición al pueblo, a la nación de Israel. Había una tela gruesa en el libro de Éxodo, en los libros del Antiguo Testamento, habla del tipo de la fabricación que fue esa tela. Era un lino, se llamaba lino torcido, era una obra primorosa, dice la palabra de Dios, y era una tela muy resistente, una tela muy pero muy gruesa. Era bien duradera, ¿verdad? Las cosas que se hacían en los tiempos de antes no son como las cosas de ahora, que son descartables, ¿verdad? Y más en aquellas épocas, y más cuando era una directiva de parte de Dios, cuando Dios ordenaba algo que se hiciera, se iba a hacer bien. Y la tela era la mejor que hubiera, era realmente muy pero muy resistente. Entonces, este pasaje, ¿verdad?, nos dice que ese velo, esa cortina, se rasga, o sea, se abre. Se rasga en dos, así de manera literal, se rasga todo desde arriba hacia abajo. Dice que fue desde arriba hacia abajo. Entonces, vemos un mensaje bien interesante en esta
rasgadura, ¿verdad?, del velo del templo. Incluso tenemos una imagen para que podamos simplemente mirar y ver, ¿verdad?, que pudo haber sido de esta manera, ¿sí? Un velo parecido o similar a esto. Entonces, esto nos está diciendo algo a nosotros. En el mismo momento que nuestro Señor Jesucristo muere y ese velo, ¿verdad?, se rasga en dos, el Señor nos está dejando un mensaje. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10 y vamos a ver cuáles son esos mensajes que el Señor nos deja con este acto, con esta situación. Hebreos capítulo 10, verso 19. Todos los que vieron la película La Pasión de Cristo saben que en el momento que Jesús muere, muestran esa escena donde los sacerdotes, sumo sacerdote y los sacerdotes que estaban en el templo en el momento de la muerte de Jesús, ven como hay un temblor y el velo del templo se rasga y ellos quedan pasmados, quedan realmente sorprendidos por lo que estaba realmente aconteciendo, sucediendo. Ellos interpretaron, por lo menos en la película, la Biblia no lo dice, pero en la película está, que esa rasgadura del velo, Dios les estaba dejando un mensaje, porque el velo justamente era lo que separaba, ¿verdad?, el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era el único lugar donde uno podía experimentar la presencia de Dios. Solamente una persona, una vez al año, el sumo sacerdote podía hacer esto. O sea, en otras palabras, no había libertad para tener comunión verdadera con Dios. No había libertad. Había una cierta esclavitud en cuanto a la relación con Dios. Los sacerdotes interpretaron esto y nosotros podemos interpretarlo también. En otras palabras, podríamos decir de alguna manera que Dios nos estaba dejando el mensaje de que ahora había o existía la posibilidad de que todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, podemos tener comunión con Dios, podemos tener libertad para entrar a la presencia de Dios. Cuando dice gloria a Dios, como antes no la había. La Biblia habla de tiempos y de edades y de dispensaciones. Yo he enseñado muchas veces acá lo que son las dispensaciones. Hubieron diferentes dispensaciones a lo largo de la historia. Nosotros estamos en una de ellas, en una de esas dispensaciones que es la dispensación o la era, se puede llamar era también, la era de la iglesia, la era de la gracia. Y si nosotros hubiésemos vivido en la era anterior, que era la era de la ley, no hubiésemos tenido los privilegios que hoy tú y yo tenemos en esta era que estamos viviendo. Gracias a Dios que estamos viviendo en esta época y en este tiempo, ¿verdad? Y estamos disfrutando de ciertos privilegios. Vamos a aprovechar esos privilegios que los antepasados nuestros no tenían. En el Antiguo Testamento ellos no tenían el privilegio que hoy todos nosotros tenemos, que es poder entrar o tener comunión con Dios con completa libertad. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Dice así: así que hermanos, teniendo, ¿qué cosa? Libertad. Cuando dice hermanos, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros, a la iglesia. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar a ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Jesucristo. Por eso, en el mismo momento que se produce la muerte de Jesús, en el mismo momento instante, no fue en cualquier momento. Es un punto interesante a nosotros tomar en cuenta, porque el velo del templo se pudo haber rasgado en cualquier otro momento, pero es justo en el momento que el cuerpo de Jesús se rasga, por así decirlo, Él muere, en ese mismo instante es que el velo del templo se abre en dos, se rasga en dos, desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el derramamiento de la sangre de Jesucristo provocó de que nosotros hoy tuviéramos libertad. Tenemos libertad para ir a la presencia de Dios. Tenés libertad para ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y otro poco de otro lado. Tenés libertad para ir a la presencia de Dios. Tenés un privilegio muy grande. ¿Y por qué dice que se rasgó de arriba abajo?
para mostrarle al Señor de que no fue una mano humana lo que hizo eso. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Fue la misma mano de Dios que abrió la cortina. Y nos dice a cada uno de nosotros, y nos dijo a cada uno de nosotros, ahora sí pueden entrar con libertad en mi presencia, estén donde estén en el trabajo, estén en la casa, estén en la calle, estén en el lugar donde estén, pueden tener comunión conmigo. Pueden tener el privilegio que tuvo solamente una persona antes, en el Antiguo Testamento. Ahora todos nosotros tenemos ese privilegio. Porque la Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano a tu lado. El Señor te hizo rey, reina y sacerdote o sacerdotisa si eres mujer. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Aleluya! Hay una imagen que quiero mostrar también. La diferencia era la cortina, ¿verdad? Que separaba. El lugar santísimo era ese pequeñito lugar nada más. En el mundo, en el planeta. Estamos hablando solamente del planeta Tierra, ¿verdad? Era el único lugarcito donde Dios podía ser disfrutado. Donde se podía disfrutar la presencia de Dios. Era ese pequeño lugarcito nada más, porque ni siquiera era el lugar santo, que es esa parte de ahí, se podía disfrutar de la presencia de Dios. En el lugar santo existían diferentes cosas, ¿verdad? El candelabro, la mesa de los panes, el altar. Pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar donde estaba el arca del pacto, con los querubines. Y era allí donde solamente ese hombre podía, el sumo sacerdote podía, el único que podía dar testimonio de decir, yo sé lo que es sentir la presencia de Dios. Hoy cada uno de los que estamos aquí podemos decir, hermano, el privilegio que se siente y el gozo que se siente de sentir la misma, la bendita, la preciosa presencia de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes libertad para entrar al lugar santísimo. Tú tienes libertad en el momento de debilidad, los momentos de dificultad, los momentos de lucha, los momentos de prueba. Podés entrar al mismo lugar, no físicamente. Obvio, estamos hablando de un sentido espiritual. Pero podemos experimentar, sentir la presencia de Dios. El único lugarcito en el planeta, cuando hablamos de la Tierra nomás, si hablamos del cosmos, del universo, cuando hablamos en términos, ¿verdad?, macros, de lo que es toda la creación, de lo que es no solo el universo, porque ahora los científicos han descubierto que no solamente hay un universo, sino que hay un multiverso. Millones de universos, millones y millones y millones de universos, como el universo más cercano, que es el que nosotros conocemos. Un pedacito del lugar nada más, allí se podía sentir la presencia de Dios. Hoy todos nosotros, como dice aquí la palabra, tenemos libertad para entrar. Diga conmigo, libertad para entrar. Porque hay diferentes niveles y tipos de libertad, ¿verdad? Se puede tener libertad para ver, se puede tener libertad para hacer, pero es muy diferente tener libertad para entrar. Es mucho más importante el tener libertad para entrar a la misma presencia del Señor. Por un camino nuevo y vivo que el Señor ha trazado para nosotros. El Señor nos abrió un nuevo camino. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aquellos que dicen que se les cierran las puertas, que se les cierran los caminos. Hermano, Dios habla en un lenguaje distinto que al que hablamos nosotros que somos negativos. Que se me cierra esto, que se me cierra aquello, que se me cierra esto otro. El Señor, en el diccionario de Dios no hay cosas que se cierran, a no ser permitidas por Él para que no nos hagan daño. Para Dios todo se abre, nuevos caminos, nuevas bendiciones. Es un camino nuevo y es un camino vivo. Mucho más importante que el camino que se abrió, por ejemplo, en el Mar Rojo, cuando Moisés, ¿verdad?, abrió ese camino que parecía imposible. Humanamente no había posibilidad de que el pueblo de Israel cruzara ese Mar Rojo. Un mar inmenso, se iban a ahogar. Sin embargo, Dios le dio la vara a Moisés y se abrió un nuevo camino. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel obtuviera la libertad. Pero era una libertad física. Dios nos abrió un camino a nosotros para una libertad no física, sino para una libertad espiritual. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esto? Y por eso podemos tener paz,
podemos tener felicidad, podés tener paz, podés tener felicidad, podés tener gozo, podés tener alegría, porque el Señor te abrió un nuevo camino espiritual a través de la obra de Jesucristo. Tenemos que entender esta obra que el Señor hizo. Tenemos que comprenderla, pero no solamente comprenderla, sino que también tenemos que disfrutarla. Porque hay creyentes que entienden la obra de Dios, pero no la disfrutan. El Señor te llamó no solamente para que entiendas. El Señor no solamente te llamó para que entiendas. Mira que está a tu lado. El Señor no solamente te llamó para que entiendas, sino para que disfrutes. Hay una diferencia en entender y en poner por obra. En entender o en disfrutar. Ya no hay ningún velo. Ya no hay nada que nos separe. Mira que está a tu lado. Ya no hay nada que nos separe. Entonces el pueblo de Israel antes adoraba a Dios como un Dios distante. Era el Dios de lejos. Era el Dios inalcanzable. Imagínense esta cosmovisión de vida y trasladémoslo a aquella época. Y entendamos lo que el pueblo de Israel entendía, o el resto del mundo, ni que hablar del resto de las naciones. Estamos hablando de la nación escogida de Dios. Aún siendo la nación escogida de Dios, ellos tenían a Dios como el Dios distante, el Dios de lejos. El Dios que no se podía palpar, que no se podía tocar, que no se podía experimentar. Sin embargo, hermanos, en la actualidad, en la dispensación que tú y yo estamos viviendo, ya no hay velo. Tú y yo ya no tenemos por qué adorar a Dios como el Dios distante. Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación cercana. Papá, mi Padre, Papito Celestial. Como en una oportunidad, cierto, dijo el apóstol Pablo, nosotros los hijos de Dios, los que hemos nacido nuevos, hoy clamamos y decimos, Abba, Padre. Esa palabra Abba quiere decir papito, intimidad, estar cerca de Él. Ya Dios no se ha manifestado a nosotros como un Dios lejano. Él se ha manifestado a nosotros como un Dios de cerca. ¿Gracias a qué? Gracias a la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, porque gracias a su muerte el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero ya no tiene que haber miedo, ya no tiene que haber temor. Porque hay cristianos que todavía siguen viviendo su vida cristiana como si el velo estuviera puesto. Un Dios de lejos. Miramos a Dios con miedo, con temor, porque nos equivocamos, muchas veces pecamos, cometemos errores, entonces tenemos miedo. Y hay cristianos que se relacionan con Dios con mucho miedo, y todos nosotros sabemos que el miedo nos paraliza, hermano. El miedo en todo orden de la vida te paraliza, ¿verdad? Si vos tenés miedo a hacer una cosa, no la haces. ¿Por qué no la haces? Porque tenés temor de que te vaya a ir mal o que te vayas a equivocar, entonces te paralizas. En cada orden de la vida, en cada área, ponele la forma que sea o el área que sea, todo lo que produzca temor en tu vida o miedo te va a paralizar. Te va a paralizar porque no te va a dejar avanzar, no te va a dejar hacer algo. En la relación con Dios a veces sucede eso, cometemos un error, cometemos un pecado y ya nos paralizamos, ya tenemos miedo que Dios me va a hacer esto, que Dios me va a castigar, que Dios se va a enojar conmigo, que Dios ya no me va a bendecir tanto porque le he fallado. Y vienen los temores, y viene el miedo. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 4, que allí la palabra de Dios nos revela algo bien interesante sobre el tema del miedo. Entonces, cuando Jesús muere y el velo del templo se rasga en dos, no solamente el Señor nos está dejando el mensaje de libertad, sino que el Señor nos está dejando un mensaje de confianza, de dejar el temor, de echar fuera, como dice este pasaje, el temor, sino ir a la presencia de Dios sin temor, sabiendo de que si Él hizo la obra, Él hizo el sacrificio, Él hizo el trabajo, por algo lo hizo. No porque tú lo merezcas, no porque yo lo merezca, porque si fuese por ese motivo no merecemos nada, ninguno de nosotros. 4:18.
Dice, en el amor no hay temor. Ya Dios nos está diciendo algo muy interesante en esta primera frase, ¿verdad? Cuando hay amor, cuando amamos a Dios, Señor, tú sabes que yo me equivoco muchas veces, pero te amo. Tú sabes, Señor, que cometo errores en mi vida, pero te amo y quiero agradarte cada día más. Señor, tú sabes que muchas veces yo no he hecho lo que tú has querido que yo hiciera, pero te amo. Y cada día quiero mejorar y cada día quiero ser mejor. Cuando nosotros tomamos esta actitud delante del Señor, hermano, cada día vamos a crecer más y cada día nos vamos a equivocar menos. Porque tiene que ver mucho con la actitud, no el error que yo cometo, no los errores que yo cometo, sino lo que yo siento por Dios. El amor va a hacer que el temor o el miedo sea destruido y sea ahogado. Por eso dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, mire, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si hay un cristiano que teme entrar a la presencia de Dios con libertad, como lo dice la palabra de Dios, o acercarse a la iglesia, o escuchar la palabra, o ser parte de la familia del Señor, es porque hay temores. Y es porque no se han perfeccionado todavía en el amor. El cristiano que se perfecciona en el amor, dice la palabra, echa fuera todo miedo, todo temor. Está segura de que está en la mano de Dios. Y el que está en la mano de Dios nadie lo arrebata de su mano. Está seguro, segura en las manos del Señor. No tiene que haber miedo. No tengas miedo, te dice el Señor en esta mañana. La Nueva Traducción Viviente me gustó, por eso la quiero compartir. Que dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El amor expulsa todo temor. Me gustó esa palabra expulsar. Esta es una mañana en que hay que expulsar el miedo, el temor que te está paralizando, hermana. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Dice, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Obviamente que esto no significa licencia para hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Porque la gracia no es eso. Pero cuando yo amo a Dios, yo sé que Él no me va a andar castigando diciendo, te portaste mal, sin vergüenza, esto, lo otro, y darnos con una vara. No, Él nos va a corregir con su gracia, con su amor y con su misericordia. Porque hoy tenemos libertad y entrada a ese lugar maravilloso, a la misma presencia de Dios. No hay ningún pecado, hermano, que te separe de Dios. No importa el pecado que cometiste. Y otro hermano que está a tu lado, no hay pecado que te separe de Dios. No importa el tamaño, no importa si es chico, si el pecado es mediano y si el pecado es grande. No importa, no hay nada que te separe. Hermano, hay personas que a veces no pueden comprender, no pueden entender cómo un asesino, por ejemplo, una persona que mató, una persona que asesinó, hay casos de creyentes, de cristianos, testimonios de cristianos que han hecho cosas horribles en su vida. Pecados graves que para nosotros nos escandalizan. Decimos, esta persona no puede tener el perdón de Dios. No, tiene el perdón, sí, no tiene el perdón humano muchas veces. Pero el perdón de Dios sí, porque el perdón de Dios no tiene límite. Porque Jesucristo murió por todos, no murió por algunos nada más. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El velo del templo se rasgó en todo para que nosotros tuviéramos libertad. Y tuviéramos todos libertad. No algunos nada más. Los que quisieran entrar a la presencia de Dios. Aunque haya asesinado a alguien, aunque haya cometido el peor de los pecados y de los errores. Cuando esa persona se arrepiente de todo corazón, deja su antigua vida, deja su vieja vida y comienza a servir al Señor, ese hombre, esa mujer, aunque haya cometido el pecado más grande y más grave, esa persona va a ser restaurada delante del Señor. Ante los ojos de Dios es perdonada, es limpiada y es justificada. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta es la obra que Cristo hizo. Cuando el velo del templo se rasga en dos, el Señor nos está dejando ese maravilloso mensaje. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor y ponernos a cuenta con Él todos los días. Cuando tú te levantas de mañana, hoy domingo, mañana lunes, martes, miércoles,
ponte a cuenta con el Señor, pide perdón por tus pecados, los conscientes y los inconscientes, los que te acuerdas y los que no te acuerdas, por las dudas, hermano. Siempre mejor pedir perdón por todos los pecados, para estar a cuenta con el Señor, para estar saldado. Hermano, cuando vayamos a la cuenta de la relación con Dios, miremos saldo cero. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Porque si bien el Señor perdona todos nuestros pecados, nosotros tenemos que confesarlos. La Biblia dice claramente eso en el libro de los Salmos, hermano. El que se aparta y confiesa sus pecados, esa persona será liberada, esa persona será transformada y libertada. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Dice la palabra de Dios, podrán estar dos personas de acuerdo, ¿verdad? Podrán dos personas, ¿cómo es que dicen? Estar juntos, gracias Jorge, si no se pusieran de acuerdo. Entonces, para estar en comunión con Dios, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, el Señor nos dice, bueno, pide perdón por tus pecados, yo te restauraré. Isaías 43, vaya conmigo, allí nos habla algo con respecto a esto. Isaías capítulo 43, versículo 25. Aleluya. El libro de Hebreos también dice, ese no lo busque, pero dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nunca más me acordaré de sus pecados. El Señor, en ese sentido, voluntariamente tiene mala memoria. Gracias, Señor, por esa mala memoria. Gracias, Señor, porque ya no te acuerdas de los pecados que cometí ayer al haberlos confesado. Si los confesé, el Señor los tiene presente todavía si tú no te has arrepentido. El arrepentimiento, hermano, es algo tan poderoso, es una energía tan poderosa, una herramienta tan poderosa que Dios nos ha dado, que inmediatamente, aunque hayamos cometido el pecado más grave, nos arrepentimos de corazón. Dice la palabra de Dios que el Señor borra esas rebeliones, borra esos pecados. Y el arrepentimiento, obviamente, todos nosotros sabemos que conlleva no volver a cometer el mismo error. Entonces, 43:25, ¿sí? Mire lo que dice el Señor. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Y cómo lo hace el Señor? Por amor a mí mismo, dice Dios. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Amén. El Señor te perdona por esta razón, por amor a sí mismo. La Biblia habla, y el Señor no es soberbio ni orgulloso porque Él es Dios, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que los seres humanos nos tenemos que amar a nosotros mismos, ¿verdad? La Biblia dice, ama a tu prójimo, ¿cómo? Si no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar a nadie, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Si yo me amo a mí, voy a poder amar a mi hermano y a mi hermana. Si yo no me amo a mí, menos voy a poder amar a mi prójimo. Eso es un grave error que dice, no, piensa solamente en los demás y no pensás en vos. No. La Biblia es bien clarita en cuanto a eso. Dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. De la misma manera que tú te amas a ti, vas a poder proyectar ese amor que tú te tienes hacia ti, hacia los demás. El amor propio no está hablando de orgullo, sino de querernos a nosotros, de cuidarnos, de protegernos, ¿verdad? Y de la misma manera que nos cuidamos y nos protegemos nosotros, debemos cuidar y proteger a las demás personas. Y Dios está diciendo, por amor a mí mismo. Ahora, si nosotros que somos seres humanos, limitados, nos podemos amar a nosotros mismos, cuánto más el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se amará a sí mismo si Él es Dios. Y bueno, por amor a sí mismo, Él dice aquí que borra nuestras rebeliones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice, y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. No me acordaré de tus pecados. El Señor dice, nunca más me voy a acordar de tus pecados. Él se olvida. Cuando tú te arrepientes de corazón, eso es lo que significa el velo rasgado. A veces nosotros tomamos a la ligera algunos pasajes de la Biblia y decimos, ¿por qué significa esto, lo otro? El velo del templo rasgado y el poder entrar a la presencia del Señor significa eso.
Significa yo te libero, yo te perdono. Si tú vienes a mí, Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí todos. El sacrificio de Jesús, hermano, es suficiente para cada uno de nosotros y por eso podemos acercarnos a Él. Tal vez haya hermanos en esta mañana que se sienten un poco distantes del Señor. Se sienten distantes, sienten una distancia, no están teniendo una buena comunión con Dios, no están teniendo una buena relación con Dios. Algunos pueden estar hasta un poquito enojados, porque le pasa esto, porque le pasa aquello. ¿Por qué a mí, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, te estoy sirviendo? ¿Por qué me sucede esto en mi caso personal, en mi familia, en el trabajo? Cada uno de nosotros sabemos, hermano, y nos hemos distanciado un poco del Señor porque estamos como un poco enojados, un poco ofendidos. Pero en esta mañana el Señor quiere que tú te reconcilies con Él y te acerques. Porque eso es lo que significa el velo rasgado: acercamiento. Acercamiento. Acompáñenme a Hebreos 4, 16. En este momento yo puedo sentir que Dios está aquí, su presencia está aquí. Y este lugar se puede transformar sin ningún tipo de inconvenientes en el lugar santísimo. Hebreos 4 dice, y más cuando vemos un grupo importante de personas, y más cuando estamos de acuerdo. Que no hay impedimentos, que no hay contras, que no hay resistencia. Hebreos 4, 16. El Señor dice, acerquémonos. Es una palabra tan sencilla, tan simple, pero tan difícil a veces de practicar. Porque hemos leído 10.000 veces este pasaje. Y lo entendemos. Pero el practicar este asunto del acercamiento. Yo me puedo acercar incluso cuando estoy caminando por la calle. Estoy andando por la calle y puedo estar adorando a Dios. Puedo estar acercándome a la presencia. Dios es omnipresente, hermano. Dios está en todos lados. Dios está presente en todos lados, en los lugares donde nosotros invoquemos. Entonces acá cuando está diciendo, en este pasaje, en el versículo 16, acerquémonos, ya nos está diciendo mucho. Esta es una mañana en la cual Dios te está diciendo, acércate a mí. Acércate a mí, yo te quiero mostrar mi poder. Como bien hablaba Cristian allí en el libro de Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo podemos hacer para que el Señor nos enseñe cosas grandes y ocultas que no conocemos si no nos acercamos a la presencia de Él? Tenemos que tomar esta actitud y acercarnos a Él. Y Él ahí nos va a enseñar cosas grandes y ocultas. ¿Por qué están ocultas? A nuestro pensamiento, a nuestra mirada, a nuestra experiencia. ¿Por qué están ocultas? Porque todavía no tenemos una comunión profunda. Pero a medida de que nosotros profundicemos la comunión con Dios, el Señor nos va a ir revelando cosas, como diferentes puertas que se van abriendo, ¿verdad? A medida que nosotros vamos avanzando. Se abre una puerta y Dios nos revela algo nuevo. Seguimos caminando, se nos abre otra puerta y se nos revela otra cosa nueva. Seguimos andando y hay otra puerta que se nos abre y se nos revela otra cosa nueva. Pero eso tiene que ver con la comunión que tú y yo tengamos y el acercamiento. Por eso dice, acerquémonos. Pues, ¿de qué forma? Confiadamente, con confianza. No confianzudo, ¿no? Que hay una diferencia. Decía tomando a tu lado con confianza, pero no confianzudo. Porque hay creyentes que son confianzudos con Dios, ¿verdad? Son confianzudos, che, el viejo este. Che, decir al viejo que haga tal cosa, nos piden a nosotros a veces, ¿no? Ya el viejo está corriendo los muebles cuando hay un trueno. ¿Verdad que se dice? El barba. Algunos dicen el barba. O le ponen otros nombres, ¿verdad? Eso es ser confianzudo.
la confianza es muy diferente al ser confianzudo. Porque la confianza también conlleva ese respeto hacia nuestro Creador. Pero el hecho de que tengamos respeto a nuestro Creador no significa que no le tengamos confianza. Nosotros tenemos un amigo, una persona a la cual queremos y sabemos que es una persona de fiar, que le podemos contar un secreto y no va a andar divulgándolo por todos lados. ¿Verdad? A mí hay personas que me han dicho, pastor, yo le voy a contar esto, pero no quiero que se lo cuente a nadie. Hermano, soy una tumba. Porque quiero ser digno de confianza para esa persona. Porque si la persona me lo pidió, es porque realmente para la persona es valioso y es importante eso. Y muchas personas han venido y me han contado cosas, ¿verdad? Secretos, cosas que solamente ellos se lo quieren contar a gente de confianza. ¿Sí? Y uno le hace esa promesa y uno tiene que cumplir con esa promesa. Para ser una persona de confianza, hermano, tenemos que cumplir con esas cosas. A veces hay que estemos divulgando después a todo el mundo, además esa persona no nos va a contar nunca más nada. Así es con el Señor. Nosotros podemos ir confiadamente a contarle a nuestro papá. Dios no va a andar divulgando nada, obviamente. Él conoce nuestro corazón. Él ya sabe incluso lo que hay dentro de nosotros. Él quiere que nosotros se lo digamos porque Él quiere que nosotros confiemos en Él. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esto? Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia es el lugar santísimo. Es el lugar donde solamente el sumo sacerdote entraba. ¿Y cómo se llama ese trono? El trono de la gracia. Imagínense un trono, allí el Señor sentado y abajo un cartel grande que dice gracia. Aleluya, ¿cuántos pueden decir amén a esto? Quiere decir regalo no merecido, quiere decir que nos recuerda a nosotros que nosotros estamos allí no por nuestros méritos, que nosotros no estamos en la presencia del Señor porque somos buenos, sino porque Cristo hizo la obra del sacrificio. El velo del templo se rasgó y hoy yo tengo entrada a ese lugar. Solamente por la gracia del Señor. Al trono de la gracia, para poder alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, porque hay momentos en nuestra vida que necesitamos ser socorridos. ¿Cuántas veces en nuestra vida necesitamos ser socorridos? ¿Cuántas veces en tu vida necesitas ser socorrido? Y decimos, socorro, socorro, que estoy en peligro, estoy pasando por este momento difícil, socorro, necesito ayuda. Bueno, el Señor te dice en este versículo que Él va a estar presente en ese momento que vos estás necesitando. El Señor es oportuno para que seas socorrido. Tal vez el hermano no esté porque viajó, porque tú no te animas a contarle, el hermano, la hermana, el pastor, el que sea. Pero el Señor siempre va a estar presente en ese oportuno socorro. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ese es el Dios que tú y yo estamos adorando. Ese es nuestro papá. No es el Dios distante, es tu papá. Dile a tu hermano a tu lado, Él es tu papá. Él es tu papi, Él es tu papá. Aleluya, no importa lo que tu papá terrenal te hizo. Mira, hermano, a mí, mi papá a los 3 años, mi papá terrenal a los 3 años me abandonó. Nunca tuve papá yo, terrenal. Nunca tuve papá terrenal. A los 3 años se separó de mi mamá. Y no lo tuve. Aleluya, gloria a Dios. No estoy diciendo aleluya, gloria a Dios porque nunca ya tenía. Hubiese sido mejor que hubiese tenido a mi papá, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios porque tengo un papá precioso que nunca me va a abandonar. Nunca me va a abandonar. Aleluya. Dice gloria a Dios. Y hay personas que se quedan con la imagen del viejo papá, del papá terrenal, y creen que el papá celestial es igual al papá terrenal. Y ahí muchas veces está el problema, hermano. Que nosotros proyectamos nuestro problema o la experiencia que nosotros hemos tenido en la vida con nuestro papá, lo trasladamos a Dios. Y Dios no es culpable. Dios no tiene la culpa de ese papá bendito que te tocó. Aleluya, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Imagínense si yo me hubiese quedado con la imagen de mi papá abandonándome. Yo hoy estaría abandonando a mis hijos.
porque todo se va repitiendo, ¿verdad? Y les iba a enseñar a mis hijos a que cuando mis hijos tengan sus hijos, abandonen a sus hijos. Amén. Pero Cristo transformó nuestro corazón. Y esa imagen de padre abandonador desapareció, hermano. Y gracias a Dios uno tiene su familia bien establecida, bien cimentada. Y terminamos incluso hasta diciendo, voy a hacer todo lo contrario a lo que mi padre hizo. Mi padre no me dio cariño, yo le voy a amar a mi hijo y le voy a dar cariño. Mi padre me abandonó, yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Eso es lo que provoca y produce nuestro Señor en nuestras vidas cuando nos cambia, cuando transforma nuestro corazón y cuando transforma nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos 10:22, ¿lo leí o no? No. Me fui por las ramas. Otra vez esta palabra en Hebreos 10:22, acerquémonos. ¿Cómo nos tenemos que acercar al Señor? Con corazón sincero. Sé sincero delante del Señor. A una persona le podemos decir algunas cosas y otras no decírselas. Porque los seres humanos somos especialistas en adornar las cosas, ¿verdad? Vamos a contarle algo a alguien y le contamos lo que nos conviene. Lo que no nos conviene se lo ocultamos, ¿verdad? Y cuando vamos a la otra persona le contamos otra parte. Yo he tenido experiencias con parejitas, con matrimonios así. He escuchado la versión de la mujer, me contaba una versión. Cuando escuchaba la versión del hombre, resulta que me contaba otra cosa. Yo decía, ¿quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad? Y cuando lo juntaban los dos, eran medias verdades de los dos. Después se salía la verdad absoluta, ¿verdad? Pero uno contaba una partecita del asunto, pero se guardaba la otra. Y el otro contaba la otra partecita del asunto, de acuerdo a lo que nos conviene, ¿verdad? Y a veces, no sé por qué estaba diciendo esto. La sinceridad. Era eso. Hay una canción muy linda de, ¿cómo es? ¿Avisto se llama? Sinceridad. No voy a cantar. Dios le está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Sé sincero al Señor. Cuéntale todo exactamente. Pero pastor, mire que, ay, mi pecado es tan feo y tan grave. ¿Qué hiciste? ¿Cometiste adulterio? Dile, Señor, cometí adulterio, Señor. Perdóname, no lo voy a volver a hacer. Así hay que ser conmigo. No con medias tintas. Dios ya lo sabe. Ay, Señor, miré pornografía. Qué horrible. Señor, perdóname. Dile, ve al Señor y dile, Señor, tú sabes que yo miré pornografía, no quiero saber nada con eso. Libérame de esa porquería. ¿Cómo dice? ¿Qué dice la palabra acá? Acerquemos con ¿qué? ¿Con un corazón? Así de clarito. En plena certidumbre de fe. O sea, estamos seguros de que Él está ahí, ¿no? De que no le estamos hablando a la pared. No le estamos hablando, no nos estamos volviendo locos. Estamos hablando con nuestro Padre. Yo cuando uno está cantando en la calle y otro lo mira y dice, no, ese loco está hablando solo. Pero estamos hablando solo, estamos hablando con nuestro Padre. Que nos diga algo como nosotros hablamos con nuestro Rey, el Creador. Todo este diseño que nosotros hemos visto y conocemos de toda su creación, detrás hay un gran diseñador. Un diseñador muy inteligente, que está aquí en medio de nosotros y que quiere bendecir nuestras vidas. Entonces debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Todos nosotros queremos que nuestros familiares y seres queridos conozcan al Señor. El miércoles hablaba justamente de este punto, ¿verdad? Del Lázaro ven fuera. Ahora estoy orando en mi casa y digo, Lázaro ven fuera, Lázaro ven fuera. Y pienso en ese familiar y digo, Lázaro ven fuera.
Y pienso en ese compañero de trabajo y digo, Lázaro, ven fuera. En algún momento va a ser la voz de Dios, el llamado a edificar al Señor, y el Señor lo va a levantar. Todos queremos que nuestros familiares incrédulos conozcan, pero ellos hoy mantienen ese velo, esa cortina, y esa cortina está puesta en sus ojos y en su corazón. Ese velo del templo, hablando figuradamente, lo tienen en sus ojos y en su corazón. Es un velo que no nos deja ver la presencia de Dios, es un velo que no nos deja experimentar la presencia del Señor. Pero mire la promesa que hace el Señor en 2 Corintios 3, vaya conmigo. Segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Está lindo el para que sea un poquito más largo, así que no son ni las 12 menos 10, mire. Temprano. A la 1 como tal. Versículo 14 dice que el entendimiento de ellos se embotó. O sea, el entendimiento de los incrédulos está embotado. ¡Ay, cuánto trabajo tenemos, hermano! Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, está hablando de obviamente, del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, en la actualidad, les queda el mismo velo no descubierto. Hay un velo en el pueblo de Israel que no les deja ver al Mesías, ¿verdad? Literalmente está hablando de eso, un velo no descubierto. El cual, ¿por quién es quitado? Por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero aquí está la promesa de parte del Señor no solamente para el pueblo de Israel, esta es una promesa para todos. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando dicen gloria a Dios, el velo se le quitará. Declare conmigo esta palabra: cuando mi familia, diga, se convierta al Señor, el velo se le quitará. ¿Cuántos creen en eso? Usted cuando ore al Señor, ore de esta manera y transforme, cuando tú lo toques, cuando le llegue el momento, cuando le llegue la oportunidad, ese velo que está puesto en sus ojos, en su corazón, se les quitará. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ahora déjenme darles el último mensaje. Todo muy lindo de que nosotros entramos al lugar santísimo, muy bonito, y somos bendecidos por Dios. Pero hay otra misión que es muy importante también, el hecho de entrar a la presencia de Dios, de tener este privilegio de entrar al lugar santísimo y recibir de las bendiciones de Dios. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo hoy, y Dios nos ha dado el privilegio para entrar al lugar santísimo hoy, no solamente para ser bendecidos nosotros, y no nos tenemos que olvidar nunca de esto que es tan importante, para bendecir a otros también. Lo que Dios nos da, nosotros no guardarlo y no quedárnoslo, sino compartirlo con las demás personas. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros nos vayamos al cielo, el Señor nos va a demandar esta parte? Tan importante. ¿Qué hiciste por lo que yo te di? ¿Qué hiciste por los privilegios que vos disfrutaste de mí? ¿Lo compartiste con los demás? ¿Trataste de ganarlos, de conquistarlos, de transmitirle? Cuando vos entrabas al lugar santísimo en mi presencia y recibías y adorabas y sentías el gozo y sentías la paz y sentías la alegría, mi presencia, ¿te la guardaste solamente para vos? ¿Fuiste egoísta y la disfrutaste solamente vos? ¿O querés que los demás la disfruten también? Esa es una demanda que el Señor nos va a hacer a nosotros. Porque fíjense, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba, y antes de entrar al lugar santísimo había todo un ritual. Tenía que quitarse la ropa, tenía que estar bien bañadito, no tenía que tener nada, tenía que estar perfecto. Incluso cuando el sumo sacerdote entraba le ponían una cuerdita, yo lo expliqué un par de veces aquí, una
bordita alrededor con campanillas alrededor. Porque podía entrar al lugar santísimo, pero no salir. Porque la presencia de Dios era tan fuerte y tan poderosa que si había pecado, el Señor lo consumía el sumo sacerdote, no vivía. Entonces cuando las campanitas dejaban de sonar, sí, yo lo he explicado varias veces, los sacerdotes que estaban en el lugar santo decían, bueno, fulano sonó, así que lo arrastraban en una cuerda, porque no iban a entrar al lugar santísimo ellos, porque ellos morían también, entonces lo arrastraban con la cuerda y lo sacaban muerto. La Biblia no registra ningún caso de eso, pero ese era el motivo por el cual el sumo sacerdote era puesto, se le ponía una cuerda a los sacerdotes, él entraba al lugar santísimo y había campanillas alrededor. Pero si era acepto delante del Señor el sumo sacerdote, recibía todo el bien de Dios, todas las bendiciones de Dios recaían sobre el sumo sacerdote. Y Dios le cambiaba las vestiduras, le ponía las mejores vestiduras, le ponía las mejores ropas, los ornamentos más bonitos eran puestos en el sumo sacerdote por entrar a la misma presencia de Dios. ¿No es lo que hace Dios por nosotros cuando nosotros vamos a su presencia? Por eso bien decía hermano Juan que nosotros somos reyes y reinas, en un sentido espiritual hablando, porque Dios nos ha vestido con las mejores vestiduras. Y en el lugar donde nosotros recibimos las mejores vestiduras es allí, en la presencia de Dios. A veces estamos todos despeinados, espiritualmente hablando, estamos todos despeinados en harapo y hablamos como incrédulos y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque no entramos al lugar santísimo. Es que es en el lugar santísimo donde tú y yo, hermanos, somos vestidos con las ropas de reyes y con la ropa de reina. No sé si me estoy explicando. Y muchas veces estamos medio en harapo y medio con la ropa sucia espiritual. ¿Sabe por qué? Porque entramos poco al lugar santísimo, porque estamos con un montón de quehaceres, afanados y turbados estamos, con tantos quehaceres. Marta. Y solo una cosa es necesaria, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos que María fue la que eligió la correcta. Yo no digo que no trabajemos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, pero tenemos que tener ese tiempo de comunión con Dios. No lo podemos perder, ese tiempo de comunión con Dios. Y Dios nos dio 24 horas al día. Y si Dios nos dio 24 horas al día, es porque tenemos tiempo suficiente para hacer todo. Para trabajar, para limpiar, para atender a la familia y para entrar al lugar santísimo. Dice que el sumo sacerdote agarraba y cuando salía con las vestiduras hermosas y con todos los ornamentos, allí el sumo sacerdote sí estaba preparado para ir al pueblo, cuando dicen gloria a Dios, y para bendecir al pueblo. Oh, bendito sea su nombre. Así nosotros cuando entramos a la presencia de Dios, nos llevamos todas las bendiciones con nosotros, de parte del Señor, pero para compartirlo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus seres queridos. No tengas vergüenza de hablar del amor de Dios. No tengas vergüenza de mostrarle a la gente lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu alma y en tu corazón. Oremos. Padre, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Buena noticia, hermano, podemos entrar en cualquier momento. El sumo sacerdote tenía que esperar un día en el año. Un día en los 365 días del año. Yom Kippur, el día de la expiación. Oh, aleluya. Tú y yo podamos cualquier momento, a cualquier hora. Así es como Dios lo hace, en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar. Podemos entrar a ese lugar maravilloso. Todo lo que hizo Jesús por ti, hermano, y por mí, vale la pena y merece la pena adorarle y amarle, servirle e incluso dar la vida por él.
Lo que Cristo te da no te lo da ninguna persona. Lo que Cristo te da no te lo da ningún hombre. Lo que Cristo te da no te lo da ninguna mujer. Lo que Cristo te da no te lo dan ni siquiera las personas que vos más querés en la tierra. Ni siquiera tus hijos. Si bien tus hijos te dan muchas cosas lindas y hermosas y disfrutarlas, yo las disfruto. Pero lo que Dios te da, lo que Cristo te ha dado, no te lo da nadie. No te lo da nadie. El velo del templo se rasgó en dos. De arriba hacia abajo. Era como que Dios le estaba diciendo al pueblo judío, ya no más rituales. Aleluya. A partir de este momento, ya no hay más rituales. Ya no hay más limitaciones. Yo ya no habito más solamente en un lugar. El lugar especial ha sido abierto para todos aquellos que quieran entrar. Amado, amada, no desprecies lo que Dios te da. Cada vez que tú tomas la decisión de en vez de ir a la presencia de Dios hacer otra cosa, hacer otra tarea, y vos sabés que necesitas estar en la presencia de Dios y no lo haces y decidís hacer otra cosa, estás despreciando lo que Dios te está dando. Yo estoy despreciando lo que Dios me está dando. Y hermano, lo hacemos continuamente a eso. La voz del Espíritu Santo te llama y te dice, ven a mi presencia, ve a orar, búscame, ámame. Nosotros silenciamos esa voz. Silenciamos esa voz. Y terminamos haciendo otra tarea. Lo hacemos todo el tiempo, pero sabe, hermano, vamos a hacerlo lo menos posible. Vamos a hacerlo lo menos posible. Para cada día crecer. Dios quiere que tú crezcas. Dios no quiere que te estanques. Y haber venido a su casa aquí es un acto también de fe, de venir al lugar santísimo. Padre, gracias te damos. Levante su mano al cielo, póngase en pie, por favor. Y diga gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todas tus bendiciones tan ricas, por este alimento que has puesto en esta mesa, Señor. Gracias. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Hoy me siento, Sí, Señor, estamos comiendo de ti. El que no come mi carne y bebe mi sangre, dijo el Señor, tenemos que comer carne y beber su sangre en el sentido espiritual, apropiarnos de Él. Me apropio de ti, Señor. Hoy me apropio de ti, Señor. Recibo lo que tú tienes para mí. Oh, Señor, nos deleitamos, nos gozamos, nos alegramos en tu amor, en tu presencia. Estoy en el lugar santísimo para recibir las ropas nuevas. Oh, los ornamentos.
presencia. Sal de tu escondite. Comparte lo que Dios te da. Oh, aleluya. Comemos, Señor. Nos alimentamos. Alimentamos nuestra alma. Alimentamos nuestra alma, Señor. Oh, poderoso. Hay una unción hermosa en este lugar. Levanta su mano. Y diga conmigo que eres mi deleite, Señor. Me deleito en ti. Me deleito en ti. Me deleito en tu presencia, en tu amor. Me deleito. ¿Cómo de tu bien? ¿Cómo de tu bien? Jesús, esta mañana, ¿cómo de tu bien? Y comparto lo que tú me diste hoy mismo se lo comparto a mi familia, a mis hijos, a mis seres queridos, a mi esposo, a mi esposa, se lo comparto hoy. Oh Señor, hay poder en su palabra. Ya no tengo hambre ni sed. Hay poder en su palabra. Ya no tengo hambre ni sed. Jesús. Hay poder en su presencia. El velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó. Quieres entrar al lugar santísimo. Quieres entrar a su presencia. Puedes venir confiadamente al trono de la gracia. Oh, soy lleno ahora, soy lleno ahora. Dígale gracias, soy lleno ahora. Soy lleno ahora de la presencia de mi Señor. Oh, te amo, Jesús, te amo, te necesito. Te adoro. Te reconozco como mi Señor. Dios, de mi deleite, Señor. Deleítate en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oh, aleluya. Confía en el Señor y Él hará. Él se manifestará en ti. Oh, te adoramos. Nos deleitamos, Señor, en ti. Nos deleitamos, Señor, en tu presencia. Abra su boca y adore al Señor. Abra su boca y adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su presencia está aquí. Su presencia está en medio nuestro. Dios se lleva toda carga ahora de ti. Dios se lleva toda presión de ti ahora. Todo cansancio, toda angustia. El Señor se la lleva de tu vida ahora. El Señor se lleva toda opresión ahora. Todo poder del enemigo. Todo poder, toda opresión del diablo que Él ha querido traer sobre tus hombros, tu cuerpo. Toda enfermedad es completamente quebrada ahora, radicada por el poder del Espíritu Santo. Yo declaro sobre ti sanidad, milagros portentosos. El Dios que tú y yo estamos adorando es grande. Él hace cosas grandes. Él hace cosas grandes.